el santo grial de la producción cárnica es el feedlot, ¿no? O sea, la finalización con un alto contenido de granos y el perfil, digamos, deseable que tiene la carne en cierto tipo de mercados va enfocado justamente a cómo se desarrolla esa carne en ese feedlot. Pero nosotros tenemos, digamos, unos sistemas de crianza totalmente diferentes. En México, particularmente, la parte de la cría se lleva en zona de trópico y posteriormente se lleva a un feedlot en el cual se finaliza el ganado, ¿no? Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de Carnecast. Mi nombre es María Salud Rubio y hoy tenemos el gusto de presentar a un colega que ha trabajado en México durante muchos años y nos quiere hablar sobre la ganadería de hoy, que si esta ganadería de hoy va a alcanzar para el futuro que nos espera. Buenos días, Augusto, ¿cómo estás? Hola María, buenos días, mucho gusto por la invitación. Claro que sí. Oye, Augusto, preséntate con el auditorio, por favor, para que conozcan todos tu trayectoria académica y el rol que hoy en día ocupas. Bueno, pues yo soy Augusto Lizarazo, soy zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia. Hice una maestría en producción animal tropical en la Universidad Autónoma de Yucatán y terminé mis estudios de doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en el doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud. Actualmente trabajo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en uno de los 7 centros de enseñanza que tiene la facultad. Y pues mi línea de trabajo ha sido fundamentalmente la nutrición de rumiantes y me he enfocado fundamentalmente a los pequeños rumiantes, evaluando la utilización de aditivos en, pues, digamos, todo el contexto de la producción y de la eficiencia de la utilización de los recursos alimenticios. Muy bien. ¿Qué proyectos has estado trabajando, Augusto? Por ejemplo, tuvimos aquí al doctor Germán Mendoza. Germán Mendoza, claro que sí, hace poquito, y nos habló de muchos de los aditivos que sé que tú también con los que trabajas. Entonces, Augusto, esos aditivos son especiales para los diferentes tipos de los métodos de crianza. Sabemos que en México utilizamos los sistemas productivos, tanto pastoreo como estabulado, para todos los rumiantes. ¿Eso realmente tiene un impacto al final en el perfil nutricional de estos productos? Ya sea carne, ya sea leche, lo que estén produciendo. Sí, pues hoy en día digamos que la dinámica de la demanda de productos de origen animal y sobre todo de productos de origen cárnico derivados de los rumiantes fundamentalmente ha hecho que esta línea de trabajo se haya desarrollado de una forma bastante amplia y sobre todo se hayan evaluado los impactos que tienen cierto tipo de aditivos sobre el perfil nutricional que al final vamos a conseguir en el producto que vamos a consumir nosotros en el plato, ¿no? Entonces sí ha habido un desarrollo bastante interesante, sobre todo si te hablo, por ejemplo, de la metionina, ¿no? Ha sido uno de los más estudiados fundamentalmente en la producción de leche de bovinos, ¿sí? Entonces, a nivel, digamos, de la evaluación de aditivos enfocados hacia la carne, todavía, digamos, hay un área de oportunidad bastante interesante para poder evaluar realmente cuál es el proceso o cuál es la mejora que puede haber cuando se aplica algún aditivo, sobre todo en la etapa de finalización, ¿no? Fundamentalmente. Oye, esta metionina, por ejemplo, en leche, ¿qué ha supuesto y qué esperarían ustedes que supondría para el cambio de un perfil en una carne, por ejemplo? Si nosotros hablamos de la metionina, ¿no? La metionina como aminoácido limitante, ¿no? En todo el proceso, sobre todo de la eficiencia y la utilización de la energía en ciertas etapas fisiológicas del animal, hablamos que tiene una mejora sobre todo en la movilización de energía y posteriormente en la utilización de cierto tipo de aminoácidos que van a contribuir al perfil de la proteína en la leche, ¿no? Hablando específicamente de la leche. Nosotros hemos hecho algunos trabajos evaluando cuál podría ser el efecto sobre la cría de las borregas específicamente que están consumiendo esta leche suplementada con metionina en la etapa del crecimiento. Ahora, no hemos encontrado, digamos, algún tipo de efecto, digamos, muy marcado, porque pues obviamente el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces estamos hablando de experimentos de un mes y no tenemos todavía, digamos, algún tipo de desarrollo, por lo menos algo concreto, ¿no? Para decir si hay un efecto sobre la calidad de la carne, ¿no? Específicamente hablando de carne.
En leche sí, ya lo hemos probado, mejora la producción, mejora el perfil de proteína. Y algo que no se ha evaluado, que podría ser interesante sobre todo en pastoreo, es cómo modifica el perfil de ácidos grasos o de la carne o de la leche. Claro. Yo he visto algunos estudios en ganado tropical donde es claro que cuando tú le das, cuando los animales vienen del pastoreo, su perfil de ácido graso siempre tiene más ácido graso insaturados. ¿Es esto algo que ustedes han comprobado también? Por ejemplo, cuando hablamos de perfil nutricional, fundamentalmente queremos impactar la calidad de la grasa y la calidad de la proteína. ¿Cómo estos métodos pues de crianza, ya sea pastoreo o estabulado, específicamente pueden cambiar este perfil nutricional? No solo que lo cambien, sino específicamente en la parte de ácidos grasos y en la parte de proteína, ¿cómo pueden cambiar? Algo que tenemos que entender es que la modificación, digamos, final del perfil nutricio de la leche o de la carne se va a modificar fundamentalmente por la grasa, ¿no? O sea, en la nutrición, lo único que puede modificar el perfil composicional del producto es la grasa, ¿sí? Ahora bien, si nosotros vamos, digamos, al origen de la producción y vemos toda el variopinto sitio que hay desde Tijuana hasta la Patagonia, nos vamos a encontrar con sistemas de producción muy diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, digamos, el santo grial de la producción cárnica? Es el feedlot, ¿no? O sea, la finalización con un alto contenido de granos y el perfil, digamos, deseable que tiene la carne en cierto tipo de mercados va enfocado justamente a cómo se desarrolla esa carne en ese feedlot. Pero nosotros tenemos, digamos, unos sistemas de crianza totalmente diferentes. En México, particularmente, la parte de la cría se lleva en zona de trópico y posteriormente se lleva a un feedlot en el cual se finaliza el ganado, ¿no? Para posteriormente a la venta. Entonces, todavía, digamos, es como muy... yo creo que faltaría enfocar el estudio, sobre todo, en ese tipo de aditivos que, por un lado, pueden reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que es el otro tema, digamos, interesante que hay ahí, y, por el otro lado, mejorar el perfil nutricional de la carne, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Ahora bien, algo que sería también interesante que se generaran algún tipo de políticas públicas frente a eso es, ok, ¿cuál es realmente la publicidad que se hace para decir, yo prefiero un stick, un beef, ¿no? De un ganado que está finalizado en pastoreo versus uno que está en feedlot, ¿no? Sí, pero pues eso es una cuestión cultural y eso sería un tema de una enciclopedia completa. Es correcto. Augusto, yo sé que trabajaste con el doctor Q también. Has tenido unos maestros excelentes, tanto el doctor Germán Mendoza como el doctor Q. Y él trabaja mucho con la emisión de gases de efecto invernadero y con métodos para disminuirlos. ¿Qué nos puedes hablar un poquito sobre eso? ¿Se trabaja más en esa área con animales en pastoreo o es más fácil darle suplementos o los compuestos necesarios durante la engorda para bajar, para bajar la emisión de esos gases de efecto invernadero? Sí, yo he sido afortunado, digamos, de tener unos maestros, pues, que son realmente referentes a nivel de la nutrición y, pues, en los últimos años el doctor Juan Cuba ha trabajado mucho sobre la emisión de gases de efecto invernadero y cuál es el impacto de la ganadería sobre, pues, esos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, normalmente lo que se busca es evaluar cuáles son los factores de emisión que tienen cierto tipo de producción más bien, sobre todo en el trópico, evaluando diferentes fuentes arbóreas, sobre todo, hablo de la península de Yucatán, que es donde está ubicado el laboratorio del doctor Juan Q, y cómo esas arbóreas que se encuentran a nivel tropical me ayudan a reducir la emisión de metano, ¿no? Fundamentalmente, que es como el gas más dañino frente a lo que es la crisis climática que estamos viviendo. Entonces, todos los datos hablan de un 13.5, 15.5%, que es lo que contribuye la ganadería a los gases de efecto invernadero. Pero la ecuación siempre es unidireccional, ¿no? O sea, no tomamos en cuenta el CO2 que captan, digamos, las plantas
para poder fijarlo al suelo como, como carbono y eso se utiliza después, ¿no? Entonces, siempre la ecuación nos la muestran un poco diferente. Pero, pues digamos, hablando específicamente de lo que me preguntas, yo sí creo que hay un área de oportunidad muy interesante porque el desarrollo de los factores de emisión se ha dado en zonas tropicales. Ahora, hay una parte muy importante de producción ganadera en México, hablando específicamente de México, que se ubica en el centro y en el norte. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que hubiera un consorcio de investigadores que tuvieran esas cámaras respiratorias que tiene el doctor Juan Q. Algunos, ya se han hecho algunos trabajos aquí dentro de la Universidad Nacional, en la Facultad de Veterinaria, que han evaluado. Y en el Estado de México, exactamente, sí, con varios doctores que hacen parte, digamos, de ese grupo de trabajo del doctor Juan Q. Y pues la idea es que se tuvieran unos factores de emisión en el sureste, en el centro y en el norte del país, ¿no? Entonces, hay un área de oportunidad bastante interesante en ese sentido. ¿Tú conoces alguno de los suplementos que están trabajando para bajar la emisión de esos gases? Entonces, ahora no sé si puede hablar de marcas, pero hay una marca, no voy a decirla, pero hay una marca muy famosa, una marca alemana muy famosa, que sacó un aditivo que disminuye, es un aditivo antimetanogénico que ya se ha probado, digamos, de forma bastante profunda. Hay una documentación académica bastante sólida que permite, digamos, utilizarlo. Entonces, ha habido muchos extractos de plantas que se han utilizado para disminuir los gases de efecto invernadero, sobre todo hablando específicamente de metano. ¿Sí? Entonces, sí hay muchos, por ejemplo, nosotros también con el doctor Germán, con el grupo de trabajo del doctor Germán, hemos trabajado sobre todo mezclas poliherbales, no son propiamente aditivos que tienen una función específica. Hablamos de biocolina, hablamos de metionina, hablamos de vitamina C, hablamos de vitamina E, ¿sí? Y dentro de esos compuestos ya se ha visto que hay unos que tienen un efecto antimetanogénico. ¿Sí? Entonces, eso se ha evaluado, digamos, a nivel experimental, digamos, con un grupo controlado de animales y que nos permitiría, ¿no? Decir, ok, si esto lo utilizamos a nivel de campo, probablemente tengamos una disminución en la cantidad de metano emitido, ¿no? Muy bien. Esta cuestión de la emisión de gases de efecto invernadero es una de las, pues, coletillas que están todo el tiempo echándonos en cara, pues muchísimos, tipo la gente, los animalistas o los vegetarianos o este tipo de gente, ¿no? Que están en contra del consumo de la carne. Yo sé que esto es un tema que te apasiona a ti, te enciende cuando hablas sobre, pues toda la gente que está en contra del consumo de la carne y de la producción cárnica. Y te digo, yo sé que mucha gente cree o que la carne es mala para ti o que la carne emite muchos gases en la producción y entonces no deberíamos estar consumiéndola. Pero realmente, por ejemplo, tú has visto, porque sé que te gusta meterte y tener los datos muy actualizados, la dinámica de consumo que hay a nivel mundial, a pesar de toda esta gente que está en contra, ¿realmente ha disminuido a lo largo de estos últimos años o tú crees que se mantiene o que crece? Precisamente se estuve revisando algunos datos de interés, ¿no? Únicamente en América Latina, y pues no los tengo en la cabeza, los tengo apuntados. Del año 2000 al año 2021, todos los países de América Latina tuvieron un aumento en el consumo, ¿sí? Porcentual per cápita de carne, ¿no? En general, ¿sí? Entonces, el único que casualmente, y habría que entrar porque no sé la razón, fue Canadá. Canadá tuvo una disminución del 14% del año 2000 al año 2021 en el consumo de carne. ¿Sí? Entonces, países, por ejemplo, como Guatemala, tuvieron un aumento del 96% en el consumo ¡Uy, qué maravilla! de carne. Entonces, y también, digamos, si nos vamos a ver los datos de producción de carne en Latinoamérica, todos han aumentado, todos han ido mejorando, digamos, esa producción. ¿Sí? Entonces, hay un caso que a mí me parece muy particular frente a eso y es las restricciones impositivas que, por ejemplo, en Europa, caso puntual de Dinamarca, caso puntual del Reino Unido, que han puesto, digamos, a las producciones ganaderas, ¿no? Le llaman el metan tax, ¿no? O sea, el impuesto de metano. Entonces, por ejemplo, en Dinamarca, y eso es una nota de la BBC del día de ayer, ¿no? Entonces, están cobrándole a los productores $43 por tonelada de metano producida al año, ¿no? Entonces,
eso, digamos, genera una falta de competitividad frente a la posibilidad de poner un costo viable al mercado. Y lo que va a hacer es, quien tiene cómo pagar, pues va a pagar la carne, valga lo que valga, ¿no? Entonces va a haber unas asimetrías en el acceso a la carne, ¿no? No se va a disminuir el consumo. Sí, y la verdad que pasa en todos los países. Yo justo ayer di una conferencia en Costa Rica y justo me metí también unos datos en los que se ve desde el año 1961 hasta ahora cómo va aumentando de forma significativa. Me ha dado mucho gusto justo lo que tú acabas de hablar de Guatemala. Guatemala es uno de los ejemplos que nosotros ponemos sobre cuando hablamos de enanismo nutricional. Son gente que no han tenido acceso a la carne durante mucho tiempo y ha tenido unas consecuencias relativamente fuertes en niños, sobre todo, ¿no? En lo que le llaman enanos nutricionales. Entonces, qué maravilla que estén teniendo pues mejor poder adquisitivo y poder meter al producto suyo, al producto de carne dentro de su dieta de forma general. Yo sé que, por ejemplo, los bovinos, de forma general, están muy señalados también en el mundo um, como, bueno, los grandes perdedores serían a futuro si las cosas se complican mucho más con todo esto del cambio climático. ¿Tú crees que los pequeños rumiantes, yo, por ejemplo, en España es muy importante la producción de caprinos y ovinos? Um, ¿Tú crees que estos podrían ser una solución para mitigar los efectos de la ganadería de los grandes rumiantes? Pues digamos es como un sueño guajiro, ¿no? De pensar que en algún momento podría llegar siquiera a pisarle los talones al consumo de carne de bovino, ¿sí? Entonces, ahí digamos como un dato curioso histórico, en México, en el porfiriato, el consumo de carne de bovino superó en algún momento la carne de bovino, ¿sí? Entonces, alcanzó a haber una población de 276.000 en el año 1900 y tanto, ¿no? Y finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Entonces, culturalmente, los países que están, digamos, con un conocimiento cultural, ¿no? Una raigambre del consumo de los ovinos, pues eventualmente podrían aumentar un poco más ese consumo. Pero si nos vemos, digamos, de forma también específica en cada uno de los países, Colombia no alcanza a consumir ni siquiera 20 gramos de carne de ovino o caprino al año, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de cultura va a impedir que sea pronto eso. Ahora, si nos vemos desde el punto de vista productivo, tenemos ciclos mucho más cortos, ¿no? Entonces, la gestación de un ovino va a ser de 5 meses, el destete se puede dar a los 3 meses después del parto de la borrega y una engorda puede llegar a ser de 90 días. Entonces, yo voy a tener unos ciclos productivos mucho más cortos y puedo tener un perfil nutricional ya per se por el ovino propiamente, que puede ser mucho más benéfico para quien lo consume. Y si es de pastoreo, pues qué mejor, ¿no? Pero sí podría ser, digamos, eventualmente tendría que haber una política pública muy fuerte en el país que decida hacerlo. España, digamos, ha sido como un ejemplo en mantener esa tradición de la cultura, ¿no? Del consumo de carne de ovino. Y yo creo que España ha dado la pelea frente al embate, digamos, de todo lo que podría llegar a incidir en la producción animal, ¿no? Hablando específicamente de la producción de proteína animal. Es correcto. Bueno, Augusto, pues estamos llegando prácticamente al final del podcast. Es cortito, son unos 20 minutos lo que hemos charlado. Muy interesantes tus opiniones. ¿Quisieras concluir algo, decir algo adicional, algunos comentarios finales para la gente que nos escucha por toda Latinoamérica? No, simplemente pues agradecer la invitación. Yo creo que este tipo de iniciativas vale la pena mucho y sobre todo que no se queden en los que nos dedicamos a esto, sino que lleguen, digamos, a más gente y que de una forma mucho más amplia podamos entender la importancia que tiene la ganadería, no solamente como tú lo hablaste ahora en el caso de Guatemala, de un alimento que es nutritivo y que es necesario para el adecuado desarrollo de una sociedad, sino que también la ganadería eventualmente puede ser una herramienta muy importante para el combate de la crisis climática. O sea, que eso sea una bandera de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y pues agradecerte y agradecer a quienes organizan y dan la posibilidad de este podcast. Muy bien, pues pondremos tú también tu currículum por si alguien quiere contactar contigo.
cuando salga este podcast. Muchísimas gracias y un saludo, Augusto, muy amable. Un abrazo.